Pues vamos a preguntarle ya a Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, los sindicatos tenían, digamos, inicialmente una propuesta más ambiciosa, hablamos de un 7,5% con tributación, bueno, hablamos ahora de un 3,1%. ¿Esto cómo le puede cambiar la vida a las personas que cobran el salario mínimo interprofesional? Hablamos de 37 euros al mes. Pues básicamente lo que yo creo que para saber dónde estamos tenemos que saber dónde venimos. Venimos de tener casi la mitad. Venimos, hace 5 años era impensable estar hablando de estas subidas salariales. Entendemos que nuestra propuesta era mucho más ambiciosa. Es verdad que era con tributación y esta que es sin tributación, pues más o menos se puede quedar bien. Nosotros creemos que es necesario. Veíamos cómo la opinión pública, pese a quien creo que no lo está viendo en perspectiva, le mejora la vida. Evidentemente muy lejos de ser lo suficiente y lo necesario para que la gente pueda vivir en un territorio como Canarias, que todos sabemos cómo está la cesta de la compra, que todos sabemos cómo está la vivienda y que es complicado. Nosotros creemos que son avances, hemos venido estos últimos años haciendo grandes avances en esa subida del salario mínimo interprofesional y yo creo que es una desgracia y una pena que la patronal, básicamente con un discurso político, no sea capaz de ver esto y sumarse a las reivindicaciones. Se habla en ocasiones de destrucción de empleo cuando se habla de la subida del salario mínimo, porque hay pequeñas y medianas empresas que dicen no pueden hacer frente a esta subida. ¿Existen datos reales de cómo ha sido esa destrucción de empleo, si ha habido desde que ha comenzado esta subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, nosotros los datos que tenemos es totalmente contradictorios. Esto es de los creadores de la reforma laboral, va a ser cerrar empresas, la primera subida salarial lo fue lo mismo, la segunda lo mismo, y volvemos a esta, al catastrofismo de que esta subida salarial, que son 37 euros, vaya a hacer suponer cerrar una empresa. Nosotros tenemos claro que una empresa que tenga que cerrar será por muchas situaciones y no será por subir a sus empleados, y cuando hablan de pymes y micropymes, por subirle a 2 empleados 37 euros al mes. Nosotros creemos que hay que dejar la demagogia a un lado, lo que está usando la patronal de esa demagogia catastrofista básicamente es para evidenciar un no posicionamiento cuando su no posicionamiento evidentemente es político, no es con coherencia, porque hablamos de como decía la compañera antes, 37 euros al mes. Se lo preguntamos porque precisamente en la Radio Canaria acaba de participar el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios y hablaba de esa posible destrucción de empleo a su juicio. Para ustedes, ¿no creen que asfixia al empresariado? ¿No creen en lo que ellos están justificando, que hay pequeñas empresas que no pueden soportarlo? Miren, nosotros estamos el día a día en la calle y vemos cómo hay situaciones que asfixian mucho más a los empresarios que esta situación. Nosotros creemos que 37 euros al mes no asfixia a la mayoría, no asfixia a esa micropyme, que es a la que ellos señalan y que por otro lado creo que no representa. Hemos visto cómo en la mesa negociadora se ha planteado propuestas para esa pyme y micropyme y tampoco se han sentado a hablar. Lo que evidencia, y cierto ser redundante en el tema, es que su posicionamiento es más político e ideológico que buscando la situación real de las empresas. Ya vemos cómo la reforma laboral y las 2 subidas salariales anteriores no han destruido empleo, con lo cual, ¿qué nos hace suponer que esta nueva con 37 euros al mes, repito lo de 37 euros al mes, vaya a suponerlo? Desde luego se trata de mirar al bolsillo del trabajador. Ustedes, los sindicatos, tienen bastante presión laboral, pero ¿qué otras cuestiones, en qué otros asuntos tienen pensados también trabajar para incidir, para mejorar precisamente el poder adquisitivo de los trabajadores independientemente de su salario? Bueno, nosotros evidentemente siempre hablamos de 3 patas, ¿no? Hablamos de la prevención de riesgos laborales, en ese grito siempre de asentismo que tiene la patronal y no viéndolo por la parte de la prevención de riesgos laborales. Tenemos claro que hay que conciliar, la gente quiere vivir, quiere trabajar para vivir y no vivir para trabajar. De ahí pues ese debate de las 37 horas y media, que hablábamos de una absurdez y se llevó tan lejos y con tanta discrepancia, cuando hemos visto cómo empresas, también ante el grito de la productividad, vemos cómo empresas a 35 horas pues han conseguido mejorar su productividad y yo creo que son varios flecos que tenemos. Lo bueno de esta subida salarial lo que nos hace es empujar a la negociación colectiva hacia arriba y ahora nos toca en esos convenios colectivos que tengamos abiertos pues intentar buscar mejorar aún más ese poder
adquisitivo de los trabajadores y, como bien te decía, esas tres patas: salario, conciliación y prevención de riesgos laborales. Desde el año 2018 hasta ahora ha aumentado un 60% el salario mínimo interprofesional. ¿Hasta qué cantidad creen ustedes, teniendo en cuenta otros países europeos, que debería subir aquí en España? Bueno, vemos como el salario medio en España está en 2.200 euros para arriba. Evidentemente Canarias está muy lejos de eso y el salario mínimo está muy lejos de eso. Cuando las patronales optan esa posición política, parece mentira que no vean cómo Europa nos pide a España que subamos el salario mínimo interprofesional, porque es un tema de economía, es un tema de mejorar la economía en general. Habrá más consumo y eso posiblemente genere más creación de empresas y genere más empleo, y es lo que hemos visto hasta ahora. Evidentemente nos queda mucho camino por delante, nos queda un camino para equipararnos a una comunidad europea que seguimos siendo los primos pobres de esa comunidad, pero bueno, por lo menos se van dando pasos. Hemos visto cómo como decía anteriormente, hace 5 años estábamos hablando de la mitad. Desde luego hay muchos colectivos que son más frágiles, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, las personas que se dedican al cuidado, las personas que se dedican al tema también de la limpieza, jóvenes, por ejemplo, sin formación. ¿Qué colectivos realmente se van a ver más beneficiados de esta subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, en Canarias especialmente, pues una cantidad muy elevada. En España son 2 millones de personas, pero es que en Canarias hay convenios colectivos que van a salario mínimo interprofesional, como han podido ver con el conflicto del comercio, donde las grandes cadenas alimenticias canarias y donde las patronales canarias no quieren una subida salarial por encima del SMI, y esos trabajadores van a SMI con contratos parciales, con lo cual yo creo que al final, en alguna otra entrevista lo he dicho, nos sube el salario del gobierno en Canarias y no debería ser así. Debería haber una negociación colectiva sana que mejorase aún esa situación y que dejemos el salario mínimo interprofesional para esos convenios colectivos o esos sectores, que no tienen convenio colectivo. Evidentemente creo que es un empujón importante y que en Canarias va a mejorar la vida de muchas personas. Pues Borja Suárez, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y saber pues la postura por parte de los sindicatos respecto a esta nueva subida del salario mínimo interprofesional. Gracias y que tengan un buen día. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, pues